Seguramente has visto un carro avanzar, una pelota volar por los aires o incluso una hoja caer de un árbol, y nunca te has detenido a pensar qué tan complejas pueden ser esos movimientos. Aún así, todos tienen algo en común. Podemos describirlos, predecirlos y hasta modelarlos con la física. Hoy te voy a explicar de manera sencilla qué es el movimiento en una dimensión y en dos dimensiones y cómo estos conceptos aparecen en nuestra vida diaria mucho más de lo que pensamos. ¿Qué es el movimiento? En física, decimos que un objeto está en movimiento cuando cambia de posición o a lo largo del tiempo. Eso significa que necesitamos un punto de referencia, una distancia y un reloj. Literal. A partir de ahí podemos describir tres ideas fundamentales: el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. El desplazamiento es simplemente qué tanto cambia la posición del objeto. La velocidad nos dice qué tan rápido ocurre ese cambio. Y la aceleración nos habla de cómo cambia la velocidad con el tiempo. Con eso podemos empezar a estudiar cualquier movimiento, por sencillo o por complejo que parezca. Ahora sí, comencemos con el movimiento en una dimensión. Aquí todo sucede en una sola línea. No hay curvas, no hay cambios de dirección hacia los lados, solo hacia adelante o hacia atrás, o hacia arriba o hacia abajo, si lo analizamos verticalmente, claro está. Imagina un tren avanzando sobre rieles perfectamente rectos, o una persona caminando en línea recta por un pasillo. Incluso dejar caer un objeto desde cierta altura también es movimiento en una sola dimensión, porque solo se mueve verticalmente. En este tipo de movimiento, solo analizaremos una dirección. Ahí entran ecuaciones como la del desplazamiento, la de la velocidad promedio o la aceleración constante. Por ejemplo, si un auto acelera de forma uniforme, podemos calcular dónde estará dentro de 5 segundos, o qué tan rápido irá después de recorrer cierta distancia. Lo importante en el movimiento, en una sola dimensión, es que no hay que preocuparnos por lo que pasa hacia los lados. Todo se encuentra en un solo eje, lo que lo hace ideal para introducir los conceptos básicos del movimiento. Pero seamos sinceros, en la vida real casi nada se mueve así de simple. Muy pocas cosas siguen el camino totalmente recto. La mayoría de los objetos se mueven hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo, giran, se desvían, y ahí es donde todo se vuelve más interesante. El movimiento en dos dimensiones ocurre cuando un objeto se desplaza en un plano, es decir, al mismo tiempo tiene un movimiento horizontal y uno vertical. Pensemos en uno clásico, lanzar una pelota. Mientras avanza hacia adelante, también sube. Se detiene un instante en un punto más alto y luego baja por efecto de la gravedad. Eso ya no se puede describir con una sola línea, porque el movimiento ocurre en dos direcciones distintas. La clave es que la física analiza esos dos movimientos por separado, aunque sucedan al mismo tiempo. Horizontalmente la velocidad suele ser constante. Verticalmente la gravedad genera una aceleración hacia abajo. Cuando combinamos ambos movimientos, obtenemos una trayectoria curva y normalmente parabólica. Para describir mejor este tipo de movimiento usamos vectores, que nos permiten decir no solo cuándo se mueve un objeto, sino que también en qué dirección. Con vectores podemos representar el desplazamiento, la velocidad y la fuerza, todo con mayor precisión. Este tipo de movimiento aparece en deportes, en tiro parabólico, en física de proyectiles, en animación digital, en aviación, en meteorología y hasta en videojuegos. Cada vez que observas algo moverse en una pantalla, hay matemática detrás modelando este movimiento en dos dimensiones. Y te estarás preguntando, ¿por qué es importante entender esto? Entender la diferencia entre movimiento en una dimensión y en dos dimensiones no es solo para pasar un examen de física. Nos permite predecir trayectorias, diseñar carreteras y puentes, calcular ángulos de lanzamiento, optimizar rutas de vuelo, crear animaciones más realistas y desarrollar tecnología como sensores de movimiento o GPS. La física del movimiento está presente en ingeniería, arquitectura, medicina, robótica, deportes, videojuegos, astronomía y literalmente en todas partes. Entonces, para resumir, el movimiento en una dimensión ocurre sobre una línea recta. El movimiento en dos dimensiones ocurre en un plano e incluye movimiento horizontal y vertical al mismo tiempo. Y en ambos casos usamos ideas como desplazamiento, velocidad y aceleración, precisamente para entender qué está pasando.